¿Cómo estás? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Claudio. Ya me acordé de una No, igual cosa, estás con este mono. Sí, ya sé, pero me acordé de una cosa y no es el momento. Upa. Está Claudio. ¿De qué te acordaste? ¿Por qué? No. No lo digo. Pasó. Ya está, olvídate. Ya está. Bueno, obviamente estábamos hablando hace un ratito, Sí, Claudio, lo escuché, sí. de todo lo que tiene que ver también con el fútbol argentino, con las lesiones. Sacame un poquito la cortina de tensión, porfa, si podés ahí. ¿Cómo ves al fútbol actualmente, al fútbol argentino? En cuanto a todo lo que estás mencionando, lesiones. Torneo de 30 también. No, bueno, a ver, vamos por partes. Yo creo que los equipos de fútbol hay que prepararlos con una determinada preparación y en el medio de la preparación hay un final de un campeonato, hay unas vacaciones obligadas, que son 20 días, donde los cuales hay que respetarlos. Y obviamente no te vas a poner, los directores técnicos no se pueden poner, o no nos podemos poner exquisitos en querer hacer un mínimo de 4 o 5 semanas, que es lo ideal como para poder llegar a una forma deportiva, porque el jugador actual normalmente, y cuando digo actual no es que los de antes no, sino que el actual se sigue entrenando y se sigue preparando, pero entrenar en forma individual no es lo mismo que entrenar en un equipo de fútbol. O sea, por ejemplo, no sé, ahora los refuerzos que llegaron a Boca, como Ángel Romero, no... Entonces, por ejemplo, hubo equipos que empezaron el 2 de enero, otro el 7 de enero, y el campeonato empezó el 22. Y una vez que empezó el campeonato, la gente no se acuerda si tuvieron pretemporada, si entrenaron bien, si no entrenaron, qué pasó en el medio, cómo terminaste el campeonato, cuántos partidos jugaste. Entonces, yo creo que ahí algo que tiene que ver con el calendario del Mundial también, más allá de que del fútbol argentino no se convocan muchos futbolistas. Hay que apretar un poco todo para que todo más o menos termine en una determinada época. Pero bueno, también creo que hay que pensar eso antes y quizás programarlo de otra manera. Me parece a mí, y una cosa que a mí me preocupa como espectador hoy, porque estoy como espectador, son los campos de juego. La verdad que los campos de juego no tienen excusa. Porque si vos me decís que es junio, julio, agosto, donde las canchas reciben un tratamiento mucho más complicado porque no es el mismo el césped de invierno que el césped de verano. Creo que hay 7, 8 canchas. No es una, porque todos están enfocados en la cancha de Racing, pero no es una. Son 7, 8 canchas. Y cuando vos decís 7, 8 canchas, vos decís... Y hay muchas en las cuales siempre el césped estuvo muy bien. Entonces a mí me parece que en ese aspecto todo de la mano. Las lesiones, a ver, si vamos puntualmente, Herrera creo que está lesionado. Bueno, el patadón que recibió era para salir en el medio del partido, no era para estar lesionado. Lo que hay que preocuparse son los desgarros, los esguinces de rodilla, de esas cosas sí, porque eso sí, quizás el campo de juego te perjudica un poco. Pero vos creés, Claudio, que eso también, porque recién mencionabas una cuestión de una planificación, ¿no? Que tiene un club. A ver, Boca entrena, por ejemplo, Boca entrena en una de las mejores predios del fútbol argentino. O sea, en eso no hay problema en la cancha de entrenamiento de Boca. Pero lo que vale es la acumulación. La acumulación de partidos, los viajes, las concentraciones. Porque claro, para el espectador común siempre hay un TikTok muy gracioso. Viven en country, andan en buen... Pero son seres humanos. Y los seres humanos tienen un desgaste habitual. Y los entrenamientos son entrenamientos y bueno, creo que todo va de la mano. ¿Se toma conciencia, Claudio, que por ahí el descanso es tan o más importante que la actividad que el entrenamiento? ¿O todavía, digamos, en el mundo fútbol, no digo los de afuera que no sabemos tanto, pero en el mundo fútbol, ¿se es realmente consciente de la importancia de el descanso para el deportista? El descanso, la alimentación, por eso está muy bueno que los clubes reciban a los jugadores con un desayuno y que los despidan con un almuerzo. Todo eso ha crecido mucho en el fútbol argentino y hoy te diría, no tengo la lupa de los 30 equipos, pero hay muchos equipos que hacen eso y eso hay que celebrarlo. El tema es que después el jugador tiene que ir a descansar sus 2 o 3 horas habituales que tiene que tener de siesta, sus 8 o 9 horas que tiene de descansar la noche. Y además su alimentación en la casa y además muchos necesitan un doble entrenamiento, no para gastarlo ni para generar volumen de entrenamiento, sino porque a lo mejor tienen que hacer un entrenamiento de flexibilidad, un entrenamiento de
de fuerza, de tren superior, y bueno, todo eso hay que hacerlo contraturno. Y, o sea, una cosa es el plantel profesional Sí. dentro de esta planificación. Y vos también trabajaste mucho con jóvenes. Con jóvenes y Sí. de las inferiores, sobre todo, que el Mono también, y Sí, siempre claro. lo debatimos. ¿Cómo ves hoy las inferiores a nivel país en general? No, bueno, a ver, vos me preguntaste antes de los 30 equipos. De los 30 Sí. equipos lo que te da la posibilidad es tener más opciones para aquellos jugadores que anteriormente jugaban en torneos de ascenso, hoy tienen la posibilidad de competir contra los equipos de primera. De hecho, hay además 4 invitados que participan del torneo de primera división, y eso también es saludable, es bueno, porque eso da la pauta de que los clubes tienen la obligación de invertir, porque hay más técnicos, más preparadores físicos, más jugadores. Lo que sí hay que darle una exigencia a cada uno de esos clubes que cumplan con los requisitos que tienen que tener para la competencia. Obviamente los técnicos recibidos, las canchas buenas para entrenar, que los jugadores viajen, si son de larga distancia, un día antes, todas esas cosas que son importantes para la competencia. Hay 3 cosas en la formación, y seguro que el Mono me va a avalar, que es, uno, para poder hacer un buen proyecto de juveniles necesita un buen scouting, una buena metodología y una buena competencia. Nosotros tenemos Eso a nivel garantizado- global, perdón, a nivel global, Claudio. Eso a nivel mundial, porque, a ver, vos cuando lees que hay un jugador africano que pasa al City, al Barcelona, eso porque hay un scouting previo, se encuentra el futbolista y después se lo prepara. La captación, Ahora, ¿no? Claro, la captación, sí, se usa mucho el scouting, pero la realidad es la captación. Es el primer Eh, paso de la formación. Claro, exactamente. Y después depende de uno que lidera quizás un proyecto, cómo lo prepara ese jugador, que es un poco la metodología. Hoy se utiliza mucho el metodólogo dentro de la infraestructura de un club. Bueno, si sos un metodólogo tenés que planificar, tenés que hacer ejercicios para diferentes puestos, para la parte global. Si sos un chantapufi, el proyecto no va a funcionar. ¿En Argentina se labura bien en lo que tiene que ver con inferiores? O sea, Bueno, no te pienso pude en responder proyección antes. a futuro, ¿eh? No te pude responder globalmente. Ahora te respondo eso y de paso te agrego algo más. A mí lo que me está preocupando es que veo algunos clubes, formadores, que ponen, en el caso de Newell, yo voy a hablar de Newell, que pone jugadores por necesidad y vende jugadores por necesidad. Y muchas veces los jugadores no están preparados. Y otra cosa que estoy notando, que me fijo, es lo primero que me fijo, es que no todos los clubes tienen 3 o 4 jugadores formados en las inferiores. En primera división. En primera división. Vos cuando ves el 11, vos decís, a ver, ¿cuántos jugadores son del club? Y no todos cumplen con ese requisito. A veces ni entre los A convocados. veces ni los ponen. Entonces a mí, por ejemplo, yo veo Argentino Junior, que es un equipo que me gusta verlo jugar, porque además me parece que Nico tiene buena metodología. El otro día no utilizó jugadores del club. Es raro que Porque Argentina Porcel fue al banco de suplente. Claro. Entonces, yo eso es lo que me preocupa para el futuro. Después, obviamente, veo los torneos de reserva, que hoy por suerte podemos ver todos. Y no se pueden ver toda la vez porque están todas las 5 de la tarde. Pero bueno, yo el otro día vi Newell Huracán, porque me interesa ver a mi club. Y bueno, sí, veo jugadores que se proyectan, pero también veo que a lo mejor quisiera ver muchos más jugadores formados en los clubes en primera división. Y eso no lo estoy viviendo habitualmente. Claudio, estamos hablando mucho en el último tiempo, lamentablemente, de los casos de patria potestad que están surgiendo. Recuerdo que antes, cuando éramos más jóvenes, teníamos que hacer memoria. A mí me chorearon 2, Íbamos a Colochini directamente. A mí me chorearon 2. Claro. Bueno, En el 2006. 2006 me han... Bruno Bianchi Sí. y Brian Sarmiento. Ah, Brian Sarmiento. Eso cuando estuviste en Banfield. En Estudiantes. En Estudiantes. Sí. Estudiantes de La Plata. ¿Ves que estas cosas lamentablemente van a pasar cada vez más seguido? Yo espero que no. Yo espero que no. Me parece una buena medida la de AFA de implementar Que no vayan a la selección. que no sean citados a la selección, por lo menos hasta que se resuelva. Yo creo que este es un problema más profundo. Creo que FIFA debería hacer una intervención a todo esto. O sea, vos decís O que no se puede hacer. adelantar los contratos de los jugadores o buscar alguna manera de que esto no suceda.
A mí me parece que, por lo que leí, River creo que procedió bien con el último jugador que se le fue, porque por lo menos va a tener un porcentaje. Porque si no, después agarran pequeñas cosas. Entonces, agarrar porcentajes mínimos. Y yo creo que en ese aspecto no es justo. Sobre todo porque hay jugadores que se forman a partir de los 6, 7 años. A esos jugadores le das entrenamiento, le das preparadores físicos, técnicos, algunos alimentación, Invertís mucho algunos dinero, viáticos. claro, Invertís claro. mucho. Ahora ves Cuando como sacaste la cuenta, Sí. terminaste perdiendo a lo mejor un jugador, no de $1 millón, a lo mejor de $300.000. Sí. ¿Y quién te paga eso? Nadie. Ahora ves una posibilidad de solución que quizá tengan contrato profesional desde más joven. Y bueno, a veces hay que ver si es necesario o no. Lo que pasa es que eso no se puede implementar si no tenés un aval de FIFA sobre todas las cosas. Claro. Claudio, en el día a día, ¿cuáles son los grandes desafíos? El otro día en conferencia de prensa, Gallardo, una de las últimas que dio, valoró sobre otras cuestiones que por ahí uno le sorprende, más que lo futbolístico, dibujos tácticos, la comunicación y la llegada del jugador. Yo recién te escuché hablando de un TikTok, por ejemplo. Digo, ¿en qué cosas vos estás como ayornado o sos compinche en estas nuevas generaciones que creo que son distintas a otras? Es inevitable no estar conectado con el Instagram, con el TikTok. Eso es algo que no... O sea, vos mañana dirigís, perdiste 2 partidos y es inevitable ver que te putean quizás gente que no conoces, que te insultan, ponen a este, ponen al otro. Estamos en un país futbolero, uno tiene que saber la profesión en la cual eligió y está expuesto a toda esa situación. La realidad es que no es lo mismo. Yo escuchaba, cuando estaba de afuera, que ustedes le preguntaban al mono si estaban hablando del tema del arquero. El mono fue un arquerazo de Boca. Si en la época de él algún periodista y lo que dijo quería él, encarar otro. y lo que dijo él, claro, esa. Y lo que dijo él es una realidad también. A Armani le va a venir bien que Beltrán sea una competencia. Porque tener competencia en ese puesto en particular, en todos los puestos, pero en ese puesto en particular, es necesario. Porque si no, el tipo está muy cómodo. Pero volviendo un poco a lo que vos me preguntaste, y te la hago más corta, los pibes de hace 20 años no son lo mismo de ahora. Claro. Ahí va la pregunta. Los pibes de hace 10 años eran una cosa, ahora son otra. Entonces vos también tenés que estar un poco en esta modalidad. Es algo que por supuesto que hay que corregir. Yo, por ejemplo, me parece que los jugadores cuando son vendidos tienen que saber por lo menos expresarse y hablar frente al micrófono. Eso se puede realizar en los clubes. Nosotros en Boca hacíamos esas cosas. Talleres de comunicación. Si podés enseñarle inglés. Ayer veía cuando presentaban a Carrizo y no tenía una palabra, pobre. O sea, me parece que eso también es importante. Ojo que yo tampoco hablo mucho inglés, no te piense que yo soy un... Pero la realidad es que me parece que son cosas que hay que solucionar en las bases. Y creo que en ese aspecto el jugador tiene que saber que las redes sociales a veces le juegan a favor y a veces le juegan en contra. Entonces no está bueno poner mensajes que pueden llegar a lastimar el futuro inmediato o el presente. Capaz que hiciste un gol y capaz que te dicen no, poné algo porque así te empiezan a conocer, o tenite el pelo, o ponete un aro acá. Y creo que esas cosas... Le pasó a Casíbar con el pase, que bueno, le sacan una declaración lo conozco bien porque... de hace años donde dices en Argentina solo juegan estudiantes, y ya si no puedes cumplir con ese estándar que te encierra... Exactamente, a veces quedás preso de los Claro. archivos y ninguno de nosotros estamos exentos de los archivos, estamos todos presos de eso. Alguna vez nos hemos equivocado seguramente. Y cambiado de opinión, seguramente. La pregunta hace un combo de relacionar todo lo que venimos hablando. El mundo redes, las lesiones. Te hago esta consulta porque hoy he hablado con gente de fútbol muy importante y me decía, ¿sabes qué influye también mucho en las lesiones de los jugadores que ya están en equipos muy importantes? Justamente eso, las redes, la presión, los comentarios, la gente que si te va bien, bueno, o te eleva a las nubes y si le erraste en algo te defenestra hasta hundirte y pisarte la cabeza. ¿Eso puede influir de verdad en la parte física? Digo, la cabeza. Mirá, hace mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, pero
Es muy importante el psicólogo en un plantel profesional. En los jóvenes mucho más todavía. Y con uno no haces nada. Porque la cabeza lo es todo. La cabeza es cuándo llego a primera, cuándo debuto, cuándo hago un gol. Todo lo que veníamos hablando recién. Sí. Y para mí es fundamental trabajar mucho con la mentalidad del futbolista. Yo creo que eso es clave. Porque muchas veces uno como técnico no le puede llegar a un lugar donde no puede llegar. Y a lo mejor el jugador necesita confiar en una persona especialista de eso. Por eso es necesario. Capaz que los jugadores de la década del 80 al 90 no necesitaban psicólogo. Es más, en esa época te decían, no, ¿para qué vive el psicólogo? Yo no estoy loco. Pero hoy es sumamente necesario. La neurociencia. Porque la neurociencia, ¿qué es la neurociencia? Todos nos dicen neurociencia. Bueno, ¿pero qué es? La neurociencia es la toma de decisiones, es lo cognitivo. Es decir, bueno, el arquero, ¿cómo entreno el reflejo? Y lo entreno mediante las luces, mediante los colores. Sí. Y todo eso son entrenamientos que hay que llevarlo a cabo a la cancha. Lo vimos con Sandra Rossi. Claro, bueno, es fundamental. Entonces, yo creo que esa gente que se ha involucrado dentro de los planteles profesionales son muy necesarias. ¿Pero ya es aceptado en todos los equipos eso o todavía hay cierta reticencia? Yo creo que depende mucho también del líder, en este caso el técnico o el director deportivo. Yo soy recontra pro, lo he tenido desde siempre o todas las veces que he podido, porque vos cuando vas y le decís al dirigente, mirá, necesito 2 psicólogos para las divisiones juveniles, y te dice, no, pero no tenemos plata. Entonces te la tenés que rebuscar a ver cómo haces para conseguir uno que venga ad honorem o que venga cuando hay casos necesarios. Pero el psicólogo es clave. Vos cuando tenés que dejar un jugador libre de octava o de novena, pibito de 13, 14 años. Durísimo. Es durísimo. Entonces vos ahí necesitas al psicólogo, porque el pibe se te larga a llorar, se te va. Y esas cosas son muy necesarias porque uno siempre tiene que ir con la verdad. Y tiene que hablarle de frente, y tiene que decirle al chico, al jugador, estás, no estás. Es subjetivo, porque muchas veces nosotros nos equivocamos. Cuando armamos un equipo, cuando hacemos debutar a un joven. Lo que pasa es que cuando vos debutar a un joven, también hay 3 cosas que son fundamentales, que son la parte técnico-táctica, la parte física y la parte mental. O sea, no podés tirarlo a la cancha por decir lo tiro y ya está. Nosotros hicimos debutar el año pasado un pibe en la primera de Newell contra Boca perdiendo 5-0. ¿Y dónde está ese chico ahora? No está jugando de titular ni en la reserva. Entonces ahora hay que recuperar a ese jugador porque encima es un buen jugador. Sí. Y esas cosas son dañinas que te pueden llegar a marcar. Y es necesario un profesional de esa materia. Está claro, un último, perdón muchachos. Sí. La parte psicológica es importantísima. También lo es la parte de alimentación. Yo te quiero consultar respecto de los chicos muy chiquitos, ¿eh? Estamos hablando de las categorías infantiles. Desde donde se haga el scouting, ¿cómo ven que llegan en esa parte? Que después, obviamente, en el proceso de crecimiento del futbolista profesional, la base es todo, lo tenemos en claro. ¿Cómo llega desde la alimentación hoy el jugador argentino? Bueno, eso también depende de la región. Ajá. O sea, si vos traes un jugador de la región del centro, depende también. Porque no es solamente si lo traes de Córdoba es porque está bien alimentado. De la escala socioeconómica. Me voy a corregir en la respuesta. De la escala socioeconómica. Bien. Pero hay regiones que el chico ya viene bien alimentado y ya viene con una buena estructura. Yo soy un poco reacio a los jugadores menores de 13 años que vengan a pensión. Coincido. Claudio Vivat. No, yo también coincido Bueno, yo por el creo- tema del desarraigo. Claro, exactamente. Yo creo que a esos chicos lo que hay que hacer es, vos encontraste un jugador de 8 o 9 años que la rompe, bueno, tenés que tratar de llegar a un acuerdo con el club de origen, Seguimiento. que hay que hacer un seguimiento, ficharlo quizás y dejarlo que siga jugando en el club de origen. A veces se te hace difícil, porque hoy por hoy hay 10 clubes que van por ese chico. Y a veces tenés que traerlo, sí o sí. Pero bueno, muchas veces tenés que traerlo con la familia. Pasó un poco con Anselmino cuando vino a Boca. Yo hablé con el papá pidió el traslado y bueno, se mudó con el papá a Buenos Aires. Al otro año fue a la pensión. En realidad fueron meses porque
Él ya había sido elegido en una captación y nosotros lo que hicimos es se fue a probar a Boca y aprobó y quedó. O sea, hay un poco el que lidera es el que decide quién se queda y quién se va. El que pone la firma es uno, con los aciertos y los errores del caso, ¿no? Claudio, creo que describiste muy bien todas las cuestiones importantes, ¿no? Sí. Pero para mí yo creo que hay una fundamental y quiero saber tu opinión de cómo estamos en ese sentido. Esto de formar formadores, Sí. que para mí es la clave de todo Totalmente. esto, porque de allí deriva toda la capacidad y el éxito que puede tener un proceso. ¿Cómo te crees que estamos? ¿Crees que yo soy de la idea de que la Asociación del Fútbol Argentino tiene que replicar el centro de la AFA, tiene que replicar uno en el norte, uno en Cuyo, uno en la Mesopotamia y uno en el sur? Porque yo veo que hay mucha gente del interior que no tiene la posibilidad de capacitarse, de prepararse. Y hay buena materia prima. Sí. Entonces, viste, este es un país muy centralizado. Sí. En todos los órdenes, bueno, en el fútbol más. Entonces quería saber tu opinión en cuanto a esto de formar formadores, de tener algún centro de formación en el resto del país. Yo comparto, de hecho hay países que lo han hecho, obviamente estamos hablando de países que tienen, quizás son más reducidos. Francia, por ejemplo, tiene muchos centros de alto rendimiento, CAR le dicen, en diferentes lugares de Francia, y ellos tienen una captación muy profunda en lo que es el continente africano. Por eso también hay mucha raza negra. Si bien son franceses, pero de raza negra, y ahí se busca un poco el biotipo. Pero yo lo comparto porque en ese aspecto me parece que... Porque acá también lo interesante no es solamente... El futbolista lo vamos a encontrar, siempre lo vamos a encontrar. Hay regiones donde no te dan jugadores, y por más que vaya, muchas veces los dirigentes te mandan porque no, mirá, tenemos una filial, porque hay 1500 socios y tenés que ir... Y vos sabés que vas a ir y no vas a encontrar nada. Pero pará, ¿cómo es eso? Y O sea, porque bueno, yo por ejemplo tengo un estudio hecho de porcentajes. No lo hago todos los años, pero lo hago cada 3 años. Me fijo la cantidad de jugadores de primera división, los más habituales, hago un porcentaje de dónde son y me fijo las regiones. Entonces hay provincias que no las voy a nombrar, pero hay provincias que no vayas. No vayas porque no vas a encontrar nada. No hay jugadores de esa provincia jugando en primera. O sea, ¿eso vos lo adjudicás a por ahí temas de alimento? No, pero de competencia, de frío, de entrenamiento, de un montón de cosas. Pero un poco lo que decía él es más profundo también el tema de yo veo que hay mucha juventud hoy preparándose para dirigir, para planificar. Hay mucha gente que se prepara en el videoanálisis. Todo eso es saludable. El tema es que también, y esto es posible que no le guste a nadie, o por lo menos a un exjugador, el exjugador cuando termina de jugar no está preparado para dirigir, tiene que prepararse. El exjugador le puede dar, a mí me puede enseñar muchas cuestiones de vestuario, muchas cuestiones de manejo, sobre todo si has sido un líder, pero en cuestiones de necesidades, entrenamiento, planificación, porque a lo mejor ha sido un gran jugador de fútbol, pero le falta todavía un tiempo de preparación para formarse como entrenador. ¿Qué categoría le vas a dar? Le doy la cuarta, total la cuarta. No, ojo que la cuarta es una categoría importante hoy en el fútbol argentino. Antes quizás... No, pero aparte ahora te da la posibilidad de jugar la Copa Libertadores si ganas el torneo. Claro. Cosa importante para la competencia, para saber cómo estás trabajando, cómo te vas desarrollando. Y que te empiezan a ver Después, también para el mí- público grande. Sí, también, pero además tenés para mí la séptima, sexta y quinta son clave porque son los jugadores. De ahí hay muchos jugadores que pasan el filtro rápidamente. Pegan el salto. Pero después tenés la prenovena, novena y octava que pegan el salto de fútbol infantil a las categorías. Entonces, no podés poner cualquiera ahí. Y además, Claudio, te agrego, no sé si coincidís, Sí, para mí el fútbol infantil es de una necesidad y de Sí. una importancia suprema, porque es la primaria exacto. del fútbol. Exacto. O sea, esto es como, si vos le das importancia al Sí, sí. fútbol infantil, es como que mandás a tu hijo directamente a la secundaria. Exactamente. Entonces, y todavía en el fútbol argentino creo que no se le da la importancia no. que se debe tener al fútbol infantil. No, y te agrego, yo soy rosarino, pero estoy hace un tiempo radicado en La Plata.
Y cuando me tocaba ver el fútbol infantil, ahora hace rato, porque mi hijo ya está un poco grande, pero los padres dirigen a los chicos de fútbol infantil. En las provincias, en las ciudades. Sí. Entonces, ahí va un poco de la mano en cuanto falta preparación. Tenés tiempo, ¿te gusta el fútbol? Vení y dirigí a los Y hoy pibes, claro. yo les digo a los chicos, a los muchachos que quieren formarse como entrenadores, que no hay excusa. Porque hoy es YouTube, aplicaciones gratuitas. No necesitas tener plata para hacer el curso de técnico. Necesitas Claro. tener ganas y aprender y prepararse. ¿Y cuándo sí se necesita ese dinero? Porque yo creo que un futbolista hoy, y esto es una premisa que establezco yo, por ahí vos Sí. tenés otra idea, sin un buen representante es difícil de llegar a Primera División. ¿Quién dijo eso? No, digo, es una premisa que tengo yo, Ah. la firmo yo. Pero es un tanto No es tan difícil. así, no es tan así. Por lo menos conmigo no. O sea, yo con las veces que yo estuve de coordinador en Estudiantes, en Banfield y en Boca. Ningún jugador llegó a primera por tal representante o porque no tenía o porque tenía. O sea, el jugador me parece que hay que medirlo de otro lugar. Hay una edad donde es necesario el representante y es algo que nosotros también tenemos que saber convivir con el representante. No es un enemigo. El tema es que el representante tiene que ir de la mano con la educación que nosotros le queremos dar al jugador, porque nosotros, como dijo Fernando ahí, el fútbol infantil es primaria, fútbol juvenil es la secundaria y cuando te recibí porque estás en primera. O sea, y si yo le digo al jugador, mirá, hoy tenés taller para poder expresarte, de comunicación. Y el representante le dice, no vaya, ¿para qué? Estamos mal. No estamos yendo por el mismo camino. O por ahí el pibe te dice, no, yo quiero dejar la escuela porque me quiero dedicar al fútbol. No, flaco, la escuela no la podés dejar bajo ningún punto de vista. La ¿Sigue escuela, siendo algo importante para los clubes ese punto? y para mí sí. ¿Pero en los clubes lo están respetando, Claudio? Yo creo que en general sí, ¿eh? Yo creo que en general sí, porque inclusive hay clubes que ya tienen escuelas propias. Sí. Entonces me parece que en ese aspecto todos entendieron de que es sumamente necesario. Yo prefiero tener jugadores más inteligentes en campo de juego. Obviamente, si el pibe es un 10 en la escuela, a lo mejor en el fútbol no entiende alguna consigna, pero bueno, para eso estamos. El tema está que cuando vos estás en primera, no tenés tiempo. Entonces hay 3 conceptos clave en formación de jugadores, que son los perfiles. ¿Cuántas veces vemos jugadores que reciben de espalda, que pierden la pelota? La recepción. A veces la recepción no es favorable, se te va larga. Dentro de la recepción el pase. Muchas veces vemos los pases que no necesariamente tienen que ser fuertes, pero en el fútbol internacional, estamos hablando en Europa, los pases son fuertes. Y es verdad que son Y un la segundo toma de antes. decisiones. ¿Cómo? Sampaoli siempre tuvo esa frase que decía que los jugadores en Europa pensaban un segundo antes o más rápido que acá. Eso vos lo ves igual. Nah, eso no lo dice Sampaoli. Eso el Tata Martino cuando jugaba en la primera de Newell, antes de recibir ya sabía lo que tenía que hacer. O sea, Pero eso él lo jugaba en enfrentó, él Argentina. sabe. Pero jugaba en Argentina. Sampaoli siempre dijo que convocaba jugadores en Europa por ese motivo. No sé lo que dijo Quizá Jorge. necesitan Lo menos respeto, movimiento lo para conozco ver. de cuando dirigía en la Liga Casildense, pero no lo inventó Sampaoli eso. Lo dijo Lautaro Martínez cuando se fue de Racing al Inter, que lo primero que le costó fue las recepciones y los pases. Claro. Entonces, Que ganás tiempo. ¿qué pasa? Vos acá querés entrenar el pase fuerte. ¿Tenés las canchas para entrenar el pase fuerte? ¿Las mojás las canchas? Las mojás las canchas para tener las pelotas adecuadas para dar el pase fuerte. Pero también es entendible, y ponete del lado del técnico de primera, que el técnico de primera no tiene tiempo. Vos Claro, fíjate, claro. Costa ya perdió 3 partidos y ya lo quieren matar. No, ¿por qué lo vas a matar a Costa? Lo que yo tengo que hacer a Costa es darle mejores jugadores, de inferiores, prepararle jugadores, y que él se dedique solamente a armar el equipo, a armar una estrategia de juego, un modelo, una idea, y meterlos en cancha. Pero dentro de esa lógica, Claudio, Sí. de la urgencia por el resultado, Sí. ¿vos ves correcto o arriesgado que, por ejemplo, Milito le haya renovado hasta la finalización de su mandato en el 2028 a Costas? Yo lo celebro eso. El tema es que hay que respetarlo ahora, ¿eh? El tema es que hay que respetarlo. Si yo creo en Costa, lo respetaría.
O sea, pero el respeto por un lado puede ser, te No, firmo un contrato respetaría largo o te traigo a los lo que jugadores. firmás, lo que firmás. Yo respetaría lo que firmás, porque si yo te contrato a vos Sí. y creo en lo que vos haces, y bueno, ustedes también tienen una exigencia que es el rating, que la gente los mire, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, en ese caso todos queremos ser los mejores en la profesión. A veces los resultados no te acompañan y a veces, volvemos a lo de antes, las redes sociales. Si vos te apoyás en las redes sociales, te quedás sin técnico cada 4 fechas. ¿Cómo es la relación? Cada 4 fechas te quedás sin técnico. Sí, está claro. Claudio, ¿cómo es la relación de ustedes, los técnicos de inferiores, con los padres? Padres, madres. Yo creo que obvio, tiene que haber una nosotros. distancia. Yo particularmente, y siempre voy al ejemplo de mi hijo porque ella tiene 16 años, ¿no? Aclaro. Pero cuando él iba a la primaria, a mí la maestra no me dejaba entrar a la escuela. Él tomaba un examen y yo no podía presenciar el examen. Yo no te dejo entrar al entrenamiento. Yo te doy un lugar para que tomes mate, para que tengas café, para que tengas agua caliente, baños. Cuando estábamos en Boca y recién inauguramos, hay una madre, un jugador de primera que juega en un equipo importante que me dice, vos, yo acepto todo, pero paseme poner wifi, porque yo trabajo desde acá. Y la verdad tenía razón, bueno, le hicimos poner wifi. Y hay que mantener una relación Pero para cordial. un jugador de primera. No, estás jugando en primera. Ahora- Ah, ahora está jugando en primera. Yo digo, le acompañó a la madre un jugador de primera. No, a ver, vamos de nuevo. Esa madre lo llevaba todos los días a Claro. Boca y trabajaba desde el auto esperaba. o desde el quincho. Recién se había inaugurado el quincho, donde está ahora el comedor de la primera edición, ese era un quincho. Y faltaba wifi, no había wifi. Y bueno, inmediatamente hicimos poner wifi y no hicieron caso. Y bueno, ahí los padres se juntaban a tomar mate. El entrenamiento de primera no se hacía en la cancha 1. Boca entrenaba en Casa Amarilla. Entonces la cancha 1 no se veía nada y los entrenamientos no se veían porque estaban atrás. Pero bueno, yo particularmente pienso que hay que tener respeto. Son necesarios los padres porque son los que te llevan a entrenar a los chicos. En fútbol infantil, los padres, si no te llevan los chicos a entrenar, no los puedes preparar a los chicos. Entonces, son necesarios los padres. Y hay que tener un respeto, ser cordial y marcar límites. Si el padre se pasa el límite, bueno, ubicarlo. Y si vos te pasas el límite, también el directivo te tiene que ubicar. Los padres no cuidan a los hijos a veces Y inconscientemente eso o es- saben lo que hacen y es increíble que no los cuiden. Y es lo sociocultural también, ¿viste? Los padres tienen necesidades, tienen urgencias, piensan de que se pueden salvar. Hay padres que no, hay padres que son tipo muy centrados, muy correctos y saben que hay un proceso. No sé, ojalá los padres entendieran de que hay un desarrollo en el futbolista y que el chico, si a los 14, 15 años la rompe, no necesariamente va a jugar en primera. Son pocos los que debutan a temprana edad. Bueno, Fernando debutó a temprana edad, pero no todos debutan a temprana edad. Son momentos donde el entrenador de primera te ve, te lleva, te solidifica y te da la posibilidad. Ponerlo por poner en primera no es suficiente, no sirve. Claudio, No sirve. te cambio por un segundo de tema y quiero meterme en Newell's, que bueno, vos obviamente estás involucrado siendo hincha. ¿Cómo lo ves a Newell's hoy por hoy, hoy día? Hoy como hincha y socio vitalicio, o sea, de afuera. Me tocó perder las elecciones. Me acuerdo que él me llamó para hablar y yo le pedí, mirá, no es el momento. Y muy preocupado. La verdad que yo estoy muy preocupado. No estoy preocupado por ahora, sino estoy preocupado de hace tiempo. Porque yo veo jugar a las categorías. Hice un trabajo el año pasado. En el mercado de invierno tuve posibilidades de trabajar y hablé con mi entorno, con mi familia y le dije, yo me quiero postular, quiero aceptar el desafío de Newell, sabiendo que era un desafío difícil. Y me puse firme a ver todas las categorías, a ver los jugadores, a intentar ver cómo entrenaban los directores técnicos. Pero bueno, hoy estoy muy preocupado. Voy a ser educado. Estoy asustado. Te puedo preguntar, porque, a ver, para mí no
hay nada peor para un club que el rival de toda la vida crezca mucho en poco tiempo. Sí, pero a mí hoy eso no me interesa. O sea, Central no le interesa al hincha. A ver, de sí, a ver. No voy a ser hipócrita. Yo quiero que Central pierda siempre. No voy a ser hipócrita en esta mesa. No sé si hay algún hincha de Central acá. No, Pero, no. pero bueno, no voy a Es ser natural, hipócrita. absolutamente normal. Quiero que pierda siempre. Todos los partidos. Pero hoy yo estoy mucho más preocupado en la cantidad de puntos que tenemos. De los últimos 18 puntos sacamos 4 puntos. Y tenemos 34 puntos entre la temporada 25-26. En cuanto al promedio estamos 26 o 27. No me fijé. Pero estamos ahí. Entonces yo estoy preocupado por eso. Estoy preocupado porque además no le vi mejora al equipo. Confío en el cuerpo técnico actual. Son gente de trabajo, gente seria. Pero me preocupa también el mercado de pases que hizo Newell. No me gusta el mercado de pases. A mí no me gusta. Pero bueno, yo no tengo la verdad. ¿Qué crees que pasó desde... A ver, yo te voy a ser honesto, Claudio. Miramos a Newell's poco. O por lo menos hablo por mí. Yo miro poco a Newell's y lo suelo ver generalmente en partidos que se choca contra un grande o contra Rosario Central. Es que Newell juega feo. Bueno, Entonces, por y a eso iba. no lo A eso ves, iba. quizás. La realidad es que cuando yo era más chico, Newell's era un club atractivo para ver. Por así decir, Apertura 2004, ver también al Newell's campeón del Tata Martino. Los 90 te perdiste. Bueno, los 90 me los perdí. Digo, ¿qué le pasó a Newell's para que llegue en 10 años a esta era que estamos viendo que, perdón que te lo diga, pero para mí es el peor Newell's de toda la historia? Sí, sin duda. Sí, porque por ejemplo nosotros, mirá, usted acá hay mucha gente joven, pero bueno, nosotros con Fernando somos grandes y nosotros cuando peleamos el descenso lo peleamos con Caruso y con el profe Castelli en el 96 y con Caruso en el 2000. Bueno, no me acuerdo bien el año, pero 2009, por ahí. sí, ¿no? por ahí. 2009. Sí. Pero nosotros sabíamos a qué jugábamos. Hoy nosotros no sabemos a qué juega. Newell no se sabe a qué juega. De hecho, cuando estuvo Luca Bernardi en los últimos 3 partidos, supimos a qué jugamos. Era pelota larga a González, captar rebote o peinar, profundidad y tratar de llegar al gol. Hoy nosotros no tenemos un modelo de juego, una idea de juego. Y me preocupa que querramos jugar como en la década del 90, pero no tenemos los jugadores para jugar como en la década del 90. Y me preocupa también la profundidad de lo que es la formación de jugadores. Nosotros, Newell, a pesar de todo, ha vendido. Se vendió a Silvetti, se vendió a Jacob, se vendió a Tomás Pérez. Se ha vendido jugadores. Glavinovic, que ahora volvió. Próximamente lo van a venir a buscar a Cunha seguramente, o a Gómez Matar. ¿Y después qué? Claudio, como hombre referente, hincha vitalicio de Newell's. Sí, ante hincha, esta hincha, ok. hincha. Ante esta situación de emergencia, Sí. ¿crees que es necesario que se acerquen los que yo creo grandes referentes del mundo de Newell's? Messi, Bielsa. Y ojalá, son gente que a Newell siempre le va a venir bien. Lo que pasa es que a la gente tampoco no le podemos engañar. Messi no va a venir ahora a Newell. Y no es el escenario para una persona como Messi. Bielsa tiene un mundial dentro de 6 meses. Claro, Después del Mundial- no en lo inmediato, no hoy, Pero para que pasado todo en esto. agosto capaz que estamos en descenso directo. Claro. Por eso, Ojo. si se llega a presentar ese escenario, que es factible, Sí, ojalá ¿vos crees no. que si hay algún movimiento pedido, Pero ojalá. aclamación popular? Yo lo dije. Bielsa, te necesitamos. Yo lo dije en campaña. Martino, O Martino. Mi función, claro. claro, o Martino. que se fue a Estados Por Unidos de supuesto. nuevo. Mi función en Newell iba a ser director deportivo. Y a mí me preguntaban, si Bielsa quiere venir a Newell, yo me corro. Me pongo a trabajar con Bielsa. Para Bielsa. El tema es que también la realidad es otra. Hay que pensar en lo que tenemos ahora, en el presente, salir rápido de este momento. Y salir rápido es primero de encontrar una idea de juego, sacar punto y tratar de salir de esta situación incómoda. También es entendible el calendario, nos tocó Talleres, nos tocó Independiente, Boca, bueno. Ahora el sábado con Defensa. Y después con Riestre y después con Banfield.
Ya Banfield se nos puso ahí nomás. En definitiva son todos duros. Entonces, claro, pero volviendo un poco a lo de Messi, Martino, Bielsa. Hoy Martino está entrenando en la pretemporada en Florida con su equipo. Bielsa está a 6 meses del Mundial. Y Messi firmó un contrato hasta el 2028. Entonces, ¿para qué salimos a decir estamos trabajando para detrás de Messi? ¿Con este equipo? ¿Messi va a venir a jugar con este equipo? No creo. No lo enamorás con Yo nada. no creo. Antes hablaste de que seguiste muy de cerca las inferiores y todo cuando decidiste postularte. Antes levantabas una baldosa y jugadores de Newell's salían por todos lados. Sí. ¿Te preocupa también lo que hay abajo? Sí, me preocupa porque vos cuando vas a buscar a un jugador lo tenés que seducir de muchas maneras. Escuela, pensión, jugadores jugando en primera división, preparación. Vos le estás sacando al padre Lo más el preciado. chico, exacto, y vos le tenés que dar a cambio algo parecido a lo que le da. Hay pibes que le termina, a veces le hace el favor al padre, porque un poco por la parte socioeconómica, capaz que le resolvés un problema, quizás. Es un plato de comida menos, un par de zapatillas menos, un par de botines menos. Sacás de un problema al pibe, quizás. A ver, un problema, a mí si me sacan a mi hijo, ¿viste? Y yo quiero ver dónde va a estar mi hijo. Sí, sí. Yo, por lo menos, como padre. Pero a veces hablamos, digo, Pero a lo que de voy- amistades. Quizás la le haces un favor cuando lo alejás de ciertas cosas y está en un club que es lo mejor que le puede pasar. exacto. Pero también es importante entender, y esto es algo más para los dirigentes, que la formación de jugadores es inversión, no es gasto, Claro. es inversión. Y a lo mejor ponemos toda la plata en un jugador de primera y nosotros nos estamos olvidando de la pensión de los chicos. Pero eso hay o de que la comida. explicárselo a algún dirigente hoy por hoy, que es una inversión. Y Todavía depende. alguno no lo Depende entiende. de las urgencias, depende de las necesidades también. El dirigente es hincha, no hay una carrera de dirigentes, no hay una carrera de 3, 4 años donde te enseñan a ser dirigente. En el fondo son hinchas y bueno, a veces tienen esas necesidades de resultado, de urgencia, de momentos del primer equipo. Entonces, capaz que si los pibes comen pan y mermelada, ya está. Y bueno, yo cuando era pibe también tomaba mate cocido. Y no es así. Es inversión. Entonces, en ese aspecto me parece que es necesario salir a competir y Newell creo que en ese aspecto no está compitiendo. Porque hoy te aparece un Boca, un River, un Vélez, un Lanús, un Estudiante y bueno, ya un Talleres, ya esa competencia que antes era o Newell's Central o Ferro de la década del 80, Boca por ahí no buscaba tantos jugadores, pero hoy Boca, si quiere un jugador, lo lleva, lo trae, sin problema. Claudio, en su momento se había postulado, yo creo que en contra de por ahí el pensamiento, la idiosincrasia de los propios hinchas de Newell's, Sí. desde el gobierno, algunas voces mencionaban que Newell's podría llegar a ser uno de los primeros clubes en convertirse en sociedad anónima deportiva. No tengo conocimiento, la verdad no estaba dentro del plan de desarrollo de nuestro candidato a presidente. Creo que en ese aspecto no estaba planeado, por lo menos te lo puedo decir con conocimiento de causa de ninguna manera. El club de los socios. El tema es que también el socio se tiene que comprometer a pagar la cuota. El hincha de Newell es un hincha muy seguidor. Nosotros tenemos 40.000, 45.000 personas de local todos los partidos. Juega por Copa Argentina y te lleva 15.000 personas. O sea, en ese aspecto no hay nada para reclamarle. Pero también comprometerse en otras cuestiones. Hoy vos me preguntabas antes si me preocupa Central. Bueno, si es verdad que Central tiene 100.000 socios, bueno, Newell tiene que tratar de llegar a 100.000 socios. ¿Me entendés? Y ese es un poco a lo que voy. Porque la ciudad está dividida en mitades. Y nosotros tenemos las mismas cantidades de hinchas que Central. Y en ese aspecto creo que ellos están pasando un mejor momento, pero también hace
hace 10 años estuvieron en la B. Sí, por supuesto, 3 Y años. nosotros no estuvimos en la B. Yo no quiero ver a Newell en la B. No lo quiero. Siguiendo la lógica de lo que te preguntaba recién Sí. Marcelo por estas vueltas, como la de Messi, Bielsa, Martino, ¿por qué crees que hasta ahora no volvieron? Desde que se fueron cada uno. Martino volvió y salió campeón. Nos Bueno, salvó pero- del descenso y salió campeón. Sí. Creo Pero que en ese aspecto después- a Martino hay que agradecerle siempre. Marcelo siempre estuvo presente y yo creo que Messi tampoco se encontró el momento para traerlo, qué sé yo. No, es difícil convocar a un jugador como Messi. Ha tenido un rendimiento muy alto en sus últimos clubes. En París ganó campeonato, en Barcelona se formó y ganó campeonato. Entonces, no es sencillo, porque además tenés que rodearlo bien, tenés que tener un buen equipo. Nosotros como estructura, como club, estamos bien. Tenemos una buena estructura. Bielsa donó un hotel de primer nivel. Eso no se las canchas conoce. de entrenamiento. Bueno, Bielsa donó un hotel en el 2016. En realidad lo donó antes, pero la construcción se finalizó en el 2016. Es un hotel de primer nivel. Primer nivel para concentrar, para hacer dobles turnos, de primer nivel. Bueno, Messi. Y las canchas también, en ese aspecto, siempre hay cosas para mejorar, pero Newell en ese aspecto está muy bien. Pero Messi- hay acciones, Sí, perdón, dale, Yuto, Tincho. hay acciones concretas que se pudieran realizar ahora en el corto plazo, porque me parece que ante el panorama que vos nos describís y que todos vemos un poco, porque el partido con Boca de Newell lo vimos todo y es preocupante. Pero hablando de fútbol, ¿vos te parece que si nosotros traemos a Messi solucionamos todos para los mí problemas? no, para Bueno, mí no, por eso te digo. Martino y Bielsa Para mí son tampoco. dos corrientes diferentes. O sea, si bien Bielsa fue técnico antes que Martino, son de diferentes corrientes en cuanto Sin a duda. la forma de jugar. Sí. Entonces, ¿unirlos para qué? No. Son corrientes enfrentadas en ese aspecto. Yo creo que a lo mejor, sí, claro, un cerebro como Bielsa, un cerebro como Martino, cualquiera de los dos, sí, puede darle un futuro, pero Newell necesita tomar decisiones ahora en lo inmediato, ya. Mejorar el equipo con lo que hay, porque ya ahora no podés salir Bueno, a a comprar. eso voy. Con lo que tenés, ¿cómo torces un poco el panorama que parece desolador? No, te vuelvo a decir, yo confío en el cuerpo técnico, en la dupla, porque es una dupla. Sí. En todos los lugares que han estado han hecho un buen trabajo. Han llevado a algunos jugadores que han pasado por los clubes donde han estado ellos, dos puntualmente. No han tenido fortuna con las lesiones porque inmediatamente se le lesionaron 2 futbolistas de la saga central. Y yo confío de que le van a encontrar una vuelta. El tema de la vuelta es, hoy no puede Newell jugar bonito, no puede jugar como en el 90, donde nosotros teníamos a un Alfaro, un Yaya Rossi, un Martino, que resolvían un pase entre línea, un pase gol. Nosotros en este mercado de pase fallamos ahí, necesitamos un jugador de esa característica. Un Nacho González, un Nacho Fernández que reciba girado y que te mete un pase gol. Nosotros no encontramos ese jugador, no lo contratamos. Y creo que en ese aspecto, bueno, ya está. Ahora no hay reclamo. Lo que tenemos que hacer nosotros los hinchas es apoyar. Pero tampoco a mí me entrevistan, me preguntan y sí, estoy preocupado. Sí. Estoy como los bebés. Estoy tentado de decir esa palabra, pero no puedo. ¿Qué es lo que destacás? Porque ya trabajaste en muchos países, aparte. Sí. ¿Qué es lo que destacás que tiene la Argentina que no tiene ningún otro país en el mundo del fútbol? Una muy buena competencia. Yo trabajé en Chile, trabajé en Perú, trabajé en Bolivia, trabajé en España, en México. México la mejoró. La mejoró muchísimo. Hace 15 años que México tiene una competencia muy buena y en ese aspecto hay un gran trabajo de argentinos ahí porque Marcelo Bielsa estuvo en la década del 90, el Flaco Menotti había estado antes, que fue un poco el que dio el puntapié inicial. Almeida lo aman. Bueno, sí, después llegaron otros entrenadores, la Volpe también la tuvo Volpe. mucho que ver, eso en primera. Pero Marcelo hizo un trabajo en juveniles y a partir del modelo de trabajo del Atlas de México, apareció Pachuca, después apareció Monterrey, León, y bueno, vos vas a México y te sorprendés de la infraestructura de los clubes. Y en eso han mejorado. Pero Argentina tiene una competencia muy buena, muy buena. Salvo el torneo de primera división. Bueno, el torneo de primera división es de 30 equipos.
Y es relativo eso, porque hoy hay más salida laboral, hay más jugadores jugando en primera. A mí me gustaría exigir un poco más el tema de las canchas, el calendario, que se respeten un poco más las previas, las pretemporadas, porque si el jugador tiene 20 días de descanso obligatorio, me parece perfecto, porque es un ser humano. También me parece perfecto que el técnico tenga 4 o 5 semanas de preparación, porque si no, no se está respetando una cosa a la otra. Eso de jugar miércoles, domingo, ahora tiene Copa Argentina y... Porque el técnico de primera no te espera. En la segunda fecha te echaron un técnico en el fútbol argentino. Eso de común acuerdo. Te echaron. ¿Qué club te gustaría, si tuvieses que elegir un club, Así no, a mí me gustaría primero volver a trabajar, pero por sobre todas las cosas en un club que tenga una estructura, donde no tenga que renegar con la cantidad de canchas, donde rápidamente puedan los entrenadores ponerse encolumnado a la idea que uno propone y darle el tiempo necesario para que puedan lograr eso. Porque cuando vos estás trabajando en formación de jugadores y en proyectos de juveniles, ahí el resultado no es tan importante. Es importante porque vos tenés que formar jugadores ganadores, pero lo más importante es formar jugadores. Y volvemos un poco a la pregunta que decía Fernando, que tenés que tener entrenadores preparados para eso. Formadores, porque rápidamente el entrenador de formación ya quiere estar en primera porque quiere subir rápido y ahí está el dinero y ahí está y tenés que estar preparado para eso, ¿viste? Me parece Claudio, fundamental. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Un placer. Espero que, la hayas pasado bien en, Sí. en este ratito. Sí. ¿Tenía que venir de negro o no? No. Lo que pasa es que hoy Casual, sacamos ¿no? una foto. No, porque a mí el negro es el que más me gusta, porque Claro, me bueno. ayuda. No, pero bueno, esperemos pronto verte laburando Sí, nuevamente. muchas gracias a ustedes. Y que Ñul se quede en primera, ¿no? Falta mucho, pero es el deseo de todos los hinchas. Ahí está. Y esperemos que sea así. Gracias. Gracias, Claudio.